Esto, ¿no es cierto?, sería lo que ustedes ven en color rojo, ¿ah? En el video. ¿Vamos? Manómetro de alta. Y lo que a ustedes les confundía justamente, ellos ponían, en este caso, un manómetro, lo pone ahí, ¿estamos? Sí. Otro manómetro, Antes del capilar. lo pone ahí. Otro manómetro, lo pone acá. ¿Lo ven? En la entrada del evaporador. Y otro manómetro lo pone acá. Ahí están los 4 manómetros que ponían ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, comprime el refrigerante acá, las moléculas vienen, ¿no es cierto? Dice alta velocidad, ¿no es cierto? Chocan entre ellas y aumentan, ¿no es cierto? En este caso, la presión. Y obviamente por el choque de moléculas aumenta la temperatura. Y dice que acá, ¿no es cierto? Tenemos, fíjense que es lo mismo que yo lo mida en este punto, la misma presión, porque los parámetros cañería no varían. ¿Ah? Entonces, y a su vez, la ventilación sale, ¿no es cierto?, para acá. Acá recién está arrojando calor. Entonces, ustedes, esto acá tengo alta presión, ¿no es cierto?, y alta temperatura. ¿Ah? Y lo que decía, no sé si se acuerdan esa parte que dice, pero hay una cosa que no entiendo. Sí, ¿Se ¿por acuerdan? qué? Le decía, ¿Por qué llega? ¿por qué? Después de la eliminación de calor llega a la misma Acá. temperatura y la misma presión. No. ¿Por qué tengo acá? Dice la pregunta, presión. ¿por qué acá tengo la misma presión y tengo la misma presión acá, pero sin diferentes temperaturas? Porque un líquido en el mismo lugar. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué dice eso? Le pregunta él. Entonces, porque nosotros vemos, ¿se acuerdan? Yo le he dicho, a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Es proporcional. Lo que pasa es que acá, en vez de haber, o sea, en lugar de haber un gas, ¿no es cierto?, hay un líquido. Entonces, en todos sus puntos, ¿no es cierto?, un líquido, yo le aplico acá una presión, ¿no es cierto?, y voy a tener la misma presión acá. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? El refrigerante viene acá a alta presión y alta temperatura, pero acá hay un subenfriamiento que dice él. ¿Qué significa? Lo enfría un poco las aspas del ventilador, ¿no es cierto?, le bajan, ¿no es cierto?, la temperatura. Pero la presión es la misma. ¿Me entiendes? Baja la temperatura. Entonces, baja la temperatura, pero la presión es la misma porque es un líquido. Entonces, un síntoma de avería, sería en este caso falla, sería que la presión acá y acá sean distintas. Ahí ya estamos viendo una posible falla, que esté trancado, en este caso, el condensador en alguna parte. ¿Me entienden lo que les digo? Sí. Entonces yo mido presión, tengo que tener la misma presión, pero de distintas temperaturas. ¿Entienden eso? Sí. Eso es lo más complicado que ellos tratan de ver en el video, nada más. ¿Ah? Entonces sale acá, yo tengo acá la misma presión, pero la temperatura es más baja. ¿Ah? Le bajé la temperatura, lo forcé a bajarlo con el ventilador. ¿Me entienden? O sea, el líquido ahí que no. Es líquido. Entonces, este es el elemento restrictor que el capilar, fíjense que yo trato de dibujar, ¿no es cierto?, algo, un tubo ancho, relativamente, después viene un pelito, nada más. Entonces, ¿qué hace? Acá, cuando vienen y acá chocan las primeras moléculas, empiezan a chocar todas y va aumentando, ¿no es cierto? Hay un aumento de presión. Y a medida que van, ¿no es cierto?, van circulando, se van acomodando, salen, ¿no es cierto?, en este caso una sección, en este caso un diámetro mayor, el espacio es más grande, el volumen es más grande. Entonces dice que solamente al principio, por el hecho de haber pasado un espacio más grande, ya hay partículas que se evaporan, por eso que acá generalmente vemos que se está congelado. ¿Ah? Y a medida, ¿no es cierto?, que van saliendo las partículas, ¿no es cierto?, en realidad las moléculas, perdón, del refrigerante, a medida que van pasando, circulando por acá, ¿no es cierto?, toman el calor que va ingresando el aire que nosotros queremos refrigerar, lo toman ese calor para poder evaporarse. ¿Me entienden? Entonces, la presión acá baja, ¿no es cierto?, a una muy baja temperatura, y a medida que va pasando, circulando por el evaporador, voy a tener también una presión, en este caso más baja, no más baja, perdón, un poquito más alta. ¿Por qué? Porque al principio, ¿no es cierto?, evapora la molécula, ¿no es cierto?, pasa del estado líquido a gaseoso, ¿no es cierto? Ya pasó, a medida que va circulando, ya tiene una temperatura, hagan de cuenta que yo lo enfrío a una determinada temperatura, pero el aire sigue circulando, sigue metiendo aire caliente, entonces lo vuelve la calienta.
la calienta un poco a la molécula, al final del evaporador, ¿me entienden? Entonces, por eso acá, ¿no es cierto? En una baja presión, en este caso, aumenta un poquito la presión porque ya calentó, ¿no es cierto?, con el medio ambiente nuestro e ingresa al compresor y lo reinicia el ciclo de vuelta. ¿Me entienden? El compresor entra acá y sale líquido, digamos. Claro, por eso lo que decía él, acá nosotros ponemos un filtro, por las dudas. Pero el filtro es para la expansión, ¿no? Control de expansión. Es un filtro, no, es un filtro, en este caso, que es el filtro del En el caso de que no compresor. se evapore todo el gas, todo Todos tenemos compresor. el caso de que no se evapore todo el refrigerante, no pase líquido el compresor. Tiene que pasar gas. Tiene que pasar evaporado. Este filtro, ¿ven? Está inmediatamente, ¿no es cierto? Esto viene, la cañera entra en el refrigerante y se va para el compresor. Entonces, si hay algún vestigio, alguna partícula todavía líquida, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Es como no permite por gravedad, ¿no es cierto?, que el líquido para abajo y el gas se va para arriba y me lo larga el compresor. Es una medida de seguridad que no le ingrese líquido. ¿Cómo que lo ayuda? ¿Me entiende? No es un filtro para que no se vaya también el aceite que es en la salida de alta. Eso lo ponemos por prevención. ¿Has visto? Cuando la unidad exterior está muy alta y la unidad de evaporador está muy bajo, queremos evitar que el aceite, ¿no es cierto?, no se caiga y no pueda retornar y me deje sin aceite el compresor. Esta es Ay, una sí, medida sí. para que no haya refrigerante en estado líquido y que no ingrese en la cámara de ¿Cómo compresión. ¿Ah? ¿Cómo vuelve el gas? O sea, el líquido ese, ¿cómo vuelve al circuito? No, lo que pasa es que en realidad es como un filtro, ¿no es cierto? Fíjate, vos venís de un diámetro, fíjate, vos venís, mirá lo que es el cañito, vos venís un cañito chico y le amplias de repente todo el volumen. Si hay alguna partícula, seguramente se va a evaporar acá, porque yo estoy ampliando el volumen. Es lo que estamos haciendo ahí después del capilar. Me aseguro, ¿me entendés?, de que eso se evapore todo. Ahora, si yo le estoy metiendo gas de más, es muy probable que pase líquido. ¿Me entendés? Por eso, el control fundamental es que nosotros no veamos hielo acá. Llegamos a ver hielo es porque está en exceso de refrigerante y hay muchas posibilidades que ingrese líquido a la cámara de compresión y lo reviente. ¿Me entienden ahora el circuito? Entonces, vamos a medir. Fíjense que lo que nosotros tomamos, ¿dónde iría ahora el manómetro nuestro cuando nosotros ponemos la... Profe, entonces en ese gráfico lo importante solamente es medir la presión, nada más. Eso es lo mismo que explica el video. Claro, nosotros medimos no. presiones. Y otra cosa que es muy importante, el consumo, la corriente eléctrica, porque es un dato Pero no la fundamental. temperatura, en este Que caso. nos está diciendo, hay exceso de refrigerante o el compresor está exigido, ¿no es cierto? O sea, porque cuando yo tengo corriente de más, ¿no es cierto?, en el caso, puede estar medio clavado el compresor, puede tener refrigerante de más, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que el equipo no está, por ejemplo, enfriando bien, ¿vamos? Veo hielo, por ejemplo, en esta zona, veo que en la parte, ¿no es cierto?, de arriba, incluso en la salida del evaporador, veo un poco de hielo, está helado, ¿no es cierto? Incluso cuando hay mucha humedad me puede llegar a formar escarcha. Vengo y controlo los cables, en este caso el compresor, y veo que la corriente es alta, me está diciendo la posta que tengo un exceso de refrigerante. ¿Me entienden? Me está cantando solo, no me enfría bien. ¿Me entienden? Entonces, generalmente nosotros, ¿dónde ponemos? Acá. Ahí ponemos el azul. En la salida del evaporador. La salida. ¿Me entienden? Ahí controlamos esto. Fíjense que es así. ¿Vamos?